al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 9º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, día 9 y 10 de abril, Centro Cívico de Carrizal, Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible. Compromiso de futuro. Durante los próximos minutos hablaremos con Alberto Seña, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, que participa también en esta 9ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles en este Centro Cívico de Carrizal. Alberto, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos. El interés técnico-económico de la integración de la energía eólica en los sistemas insulares. Interesante sobre todo porque un ejemplo muy cercano y muy próximo a Canarias. Evidentemente, el enfoque es decir que la energía eólica ha llegado a ser mucho más barata que las centrales convencionales y además técnicamente hemos avanzado en la línea de poder apoyar que la electricidad siempre se suministre en condiciones de seguridad máxima. Entonces yo creo que evidentemente el objetivo de mi ponencia es precisamente decir que tiene sentido usar energía eólica de forma extensiva tanto por razones económicas como por razones técnicas. Pues como lo acaba de anunciar, el interés técnico-económico de esa integración de esa energía, ¿las políticas son las adecuadas? Bueno, no. No. Digamos que por un lado hubo un impulso a la energía eólica en España y eso propició que hubiera toda una cadena de suministro, pero en los últimos meses estamos viendo se ha revertido, es decir, que esa política de apoyo se ha cambiado, se ha parado totalmente el desarrollo eólico, pero lo que es más grave es que algunos parques eólicos que se ejecutaron en unas condiciones económicas pues se han cambiado sobre la marcha, con lo cual unas expectativas de ingresos que había 20 años, pues al cabo de 10 años pues ya no quedan, ¿no? Entonces eso es grave porque quiebra la confianza en las instituciones y es muy difícil otra vez volver a atraer a los inversores para que vuelvan a invertir en energía eólica. Sobre todo, uno de los temas, de los puntos de su ponencia era también pues precisamente el trasladar el que Canarias es un escenario para la promoción de este tipo de energía. Bueno, Canarias en general la eólica ha conseguido un precio competitivo, pero en Canarias ya es ultra competitivo. Estamos hablando de costes de generación que puede ser la cuarta parte de las centrales convencionales. Evidentemente hay que añadir un cierto incentivo. Y luego, además, yo insisto, lo digo siempre mucho, en Canarias tiene unas características eléctricas que se dan en muchos países del mundo, y las soluciones técnicas que seamos capaces de desarrollar para Canarias sería posible el aplicarlas en Chile, en Bolivia, en Turquía, en otros países. Entonces, yo creo que hemos perdido un tiempo precioso, tanto desde el punto de vista económico como de capacitación de los ingenieros canarios o de otros sitios en operar e instalar este tipo de instalaciones de energía eólica. ¿Cree entonces que esa pérdida de tiempo se ha debido un poco también, o esa falta de dedicación hacia estos sistemas, se ha debido también por parte a la formación y el desconocimiento? Bueno, realmente el problema que hemos tenido es que hay una cierta miopía por parte de los políticos, ¿no? Que no han sido capaces de ver estos beneficios y hemos insistido muchas veces. Aquí en Canarias lo que es cierto es que existe una infraestructura de investigación y hay universidades. Hay un proyecto que no he mencionado esta mañana, pero creo que es interesante, que es la plataforma PROCAN de investigación oceánica, donde se va a instalar un aerogenerador que es similar al que se ha puesto en el puerto de Arinaga, para probar soluciones no solamente para el futuro mercado español, sino también para otros mercados, especialmente de Japón o de Norte de Europa. Entonces, la verdad es que muchas veces esta visión cortoplacista que tienen los políticos no hace darse cuenta del valor añadido que tiene determinadas actividades, sobre todo que arrancamos a tiempo. Es decir, empezamos a mirar los años 90 y de haber seguido la corriente estaríamos bien posicionados, estamos perdiendo posiciones, ¿no? Y el caso de Canarias que lo reúne todo. Entonces, no sé por qué no empujamos más todos en la misma... Pues con esas palabras nos quedamos, le vamos a despedir dándole las gracias de nuevo que nos haya atendido. Muchas gracias a vosotros.
el interés técnico-económico de la integración de la energía eólica en los sistemas insulares. Tiene la palabra Alberto Seña. Buenos días, muchas gracias. Sí, de agua sé poco. No, yo vengo a hablar de energía eólica. Quiero agradecer a la Mancomunidad el haberme invitado a la asociación, porque yo creo que el momento y el tema es candente. Yo personalmente me siento emocionado, porque primero, en el año 85, hace ya casi 30 años, organicé cuando estaba en el Ministerio la primera conferencia de energía eólica que hubo en España, aquí en Las Palmas, y aquí en Gran Canaria. No me acuerdo exactamente dónde era, pero era en Gran Canaria. Y realmente esperábamos hacer muchos parques eólicos en las Canarias y la realidad ha sido bastante distinta. Pero sí, evidentemente, nos dimos cuenta, porque es obvio, que Gran Canaria y en general las Canarias era el sitio idóneo para hacer energía eólica. Primero porque hay viento y segundo porque la alternativa son los combustibles fósiles, que son mucho más caros. Y también estoy emocionado porque ver una sala llena no es habitual y hablar de cosas como la sostenibilidad realmente en la península hoy en día no se lleva. Allí estamos hablando más bien casi de la supervivencia, ¿no? Como se comentaba antes. Entonces yo creo, desde luego, animo a los alcaldes a esta iniciativa tan importante, tan sensible, y creo que es una línea de futuro. Es decir, como diré a lo largo de mi ponencia, las energías renovables y la energía eólica, a pesar de las circunstancias, tienen mucho futuro y desde luego, es la opción para generar electricidad. Y esto es así porque los beneficios de las energías renovables se repiten, ¿no? Es decir, utilizamos recursos endógenos, no nos tenemos que preocupar de si el gas viene de Qatar o si viene de Argelia. Por otro lado, reducen los costes de suministro. Una de las ideas fundamentales es que yo quiero dejar entre la audiencia hoy. Esta es una ponencia, como veo muchos jóvenes, tiene una cierta carga didáctica, ¿no? Entonces, el primer mensaje es que hace años, en el año 85, cuando montamos aquí el congreso con los americanos que vinieron desde California, que era en aquel momento el país pionero, uno de los problemas que teníamos es que éramos más caros que cualquier forma de generación. Hoy en día, generar con energía eólica es mucho más barato que generar con cualquier tipo de combustible fósil e incluso con otras formas de generación renovable, como por ejemplo la fotovoltaica. Hay que pensar que, por ejemplo, el noreste brasileiro tiene un régimen de vientos similar al régimen de vientos que tiene Canarias. Y en el procedimiento que se utiliza en Brasil es un procedimiento de subastas, que ahora el Gobierno quiere lanzar aquí. Y la energía eólica batió tanto a los ciclos combinados como a las centrales hidráulicas. Entonces, estamos en precio. Ya hay una justificación. Si no bastan las razones ambientales de sostenibilidad, además tenemos la base económica. Somos más baratos que generar con otras fuentes de energía. Pero tal como trataré de demostrar ahora, además técnicamente somos muy avanzados. Porque, claro, el debate que siempre surge es qué pasa cuando no hay viento, qué energías tenemos que usar para poder, de alguna forma, dar el respaldo que requiere la eólica. Evidentemente, cuando no hay viento no lo podemos inventar, pero sí que hemos avanzado en soluciones técnicas de cara a asegurar la seguridad del sistema eléctrico. Y, por último, estamos hablando siempre de una generación centralizada, pero luego hay otra forma de generación, que aquí en Canarias sí se usa, que es la generación próxima a la carga, en lo que una palabra que aquí se ha convertido en un cierto tabú, que es el tema del autoconsumo. Por eso yo siempre me voy a referir a la electricidad próxima a la carga. El hecho de que se haya retrasado tanto el desarrollo de la eólica en Canarias ha supuesto que para los consumidores españoles, que en última instancia todos los consumidores, los canarios y los peninsulares, perder dinero. Es decir, un gobierno tan sensible con la parte económica, el famoso déficit de tarifa, sin embargo, ha retrasado de forma innecesaria el desarrollo de una reglamentación que impulsara las renovables y la eólica en Canarias. Y por otro lado,
como he comentado, la eólica contribuye a la confiabilidad de la red. Yo siempre defendí, desde el año 85, toda mi etapa, que Canarias era un sitio ideal para probar soluciones, porque redes tan fuertes como las que hay en la península, conectadas al sistema europeo, no existen en el mundo. Y si uno es capaz de desarrollar sistemas que ayuden a la confiabilidad de la red, en Canarias van a ser sistemas que se van a reproducir en Bolivia, en Ecuador, en Marruecos. Ahora contaré el caso de Marruecos, hace una semana estaba allí, y nos han adelantado. Es decir, en este momento los marroquíes tienen más potencia que tiene Canarias, y han incorporado soluciones que de alguna forma deberían haberse probado aquí en las Canarias. Nos han adelantado, pero evidentemente hay mucho recorrido todavía, pero sí que es cierto que en este caso, por ejemplo, los marroquíes han dado un paso más para allá que en Canarias. Cuando hablamos de eólica hablamos de distintos rangos. No solamente estamos hablando de la gran eólica, que sería la que aparece aquí a la derecha. Bueno, aquí no se ve el puntero, pero estamos hablando también de aplicaciones domésticas. Aquí se ve un poco cuál es toda la cadena de suministro eléctrico, desde lo que es la generación hasta lo que es el transporte, la distribución y el consumidor final. Cuando hablamos de grandes centrales, lo que antes comentaba del caso brasileño, es que las grandes centrales de generación, estamos hablando de cientos de megavatios, son las que compiten con los ciclos combinados y con la hidráulica con mejores condiciones de precio. Si nos vamos yendo cada vez más cerca del consumo, estamos hablando de aerogeneradores de 100 kilovatios, de unidades de kilovatio, que en ese caso compiten bien con la tarifa, con la tarifa de la paridad de la red. Es decir, que hay toda una serie de posibilidades para la energía eólica, y no siempre tenemos por qué estar pensando en grandes proyectos en gran potencia. ¿Qué ocurre con los sistemas eléctricos? Ahora, cuando estaba en Marruecos, pues ahí se planteaban que de pronto había nudos, pues lo que pasó en España, había nudos que habían sido nudos cuando hablo de nudos, hablo de subestaciones, que eran puramente consumidoras de energía. Y de pronto lo que se produce es el fenómeno se revierte. Nudos que eran consumidores se convierten en nudos generadores. Esto es importante porque alivia el funcionamiento, alivia las redes, sí, evidentemente, el flujo va en sentido contrario al que era dominante. Es decir, cuando pensemos en eólica, cuando pensemos en renovables, hay que pensar no solamente en que estamos usando el viento, estamos usando el sol, sino que además conseguimos optimizar, en algunos casos, no en todos, pero en muchos casos, el uso de las redes. Y en todo sistema eléctrico siempre hay dos grandes variables que tenemos que controlar. Por un lado está el control de la tensión. Los 220 voltios que tenemos en nuestra red vienen de unos 132.000 voltios que hay aguas arriba, y es muy importante controlar localmente la tensión, y por otro lado es muy importante controlar la frecuencia para toda una isla. Es decir, lo que le preocupa a Red Eléctrica cuando está operando el sistema eléctrico de Gran Canaria es que la frecuencia no se le vaya, que se mantenga siempre lo más próximo a los 50 hercios. Como en Bolivia, en el norte, en el proyecto de Cobija, lo que les importa es que la frecuencia no se les vaya. Pero a su vez que la frecuencia no se les vaya, lo que les importa también es que en las proximidades del consumo la tensión tampoco se les vaya. Y esta es la forma de operar cualquier sistema eléctrico. Control de tensión local, control de frecuencia a nivel global. Ahora voy a poner una serie de transparencias que se dieron no sé hasta qué... ¿Cuál es la hora límite? ¿Tengo hasta las 12:30 o moderador? ¿Hasta las 12:30 de tiempo? Vale. Voy por enrollarme más o menos. ¿Qué ocurre en Canarias? Lo que ocurre en Canarias y ya digo, en la mayor parte de los sistemas eléctricos en el mundo es que son sistemas mucho más fragmentados. Es decir, en España tenemos en la península tenemos en este momento 100.000 megavatios con muy pocas centrales. Estamos hablando de 181, de 190. En las Canarias tenemos, para conseguir una potencia sustancialmente inferior, unos 5.000 megavatios, tenemos 181 instalaciones. Con lo cual, esa operación flexible del sistema ya se ha aprendido. Es decir, a mí cuando yo hablo con los colegas de Red Eléctrica me plantean los problemas, es que cuando haya viento, cuando no haya eso, digo, pero es que realmente esa operación flexible siempre ha ocurrido. De pronto, una desaladora, por cualquier razón, se rompe,
cae la carga de la desaladora e inmediatamente tiende a subir la frecuencia. Con lo cual, la operación ya la conocemos, la situación no es tan dramática. Lo que está ocurriendo en la práctica es que quien está ayudando a regular, a mantener la frecuencia constante, suelen ser las centrales convencionales, los grupos diésel, los grupos de las turbinas que están funcionando con fuel o con diésel. Es muy importante, las turbinas tienen una ventaja de que son mucho más flexibles a la hora de operar frente a los motores. Entonces, la otra idea, el otro mensaje que yo quiero transmitir es que gran parte de estos servicios que en este momento están aportando las centrales convencionales, los parques eólicos, los aerogeneradores ya son capaces de suministrarlos. Ahora, por ejemplo, en Marruecos, que no es una isla, pero tiene una red muy débil, sobre todo el parque de Tarfaya, que está muy alejado de los grandes centros de consumo, pues ya incorporan, cuando no son las máquinas capaces de aportar algunos de estos servicios, ya incorporan sistemas complementarios como SVCs para ayudar a controlar tensión. Con lo cual no hay que tener ninguna... Si económicamente es viable utilizar energía eólica, técnicamente también es viable porque llegamos hasta donde llegamos, pero si no incorporamos elementos complementarios que ayudan a la seguridad del sistema. Esto voy a pasar. Pero también un tema fundamental, y en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, con tantas desaladoras, parte de los servicios que en este momento puede suministrar las centrales convencionales también lo pueden suministrar los grandes consumos. Si colocamos una serie de variadores de velocidad, si colocamos electrónica de potencia, vamos a ser capaces de estar siempre regulando, insisto, regulando la frecuencia, que es el elemento clave que tenemos que controlar en todo un sistema, eléctrico. Y estas ideas que yo quiero transmitir aquí, las transmito en el sentido de que es bueno utilizar energía eólica, pero además supone una opción de desarrollo tecnológico. Cuando hablamos del ITC, cuando hablamos de la Universidad de Las Palmas, hay que pensar que los ingenieros que se están formando, si trabajan en soluciones de sistemas aislados que permitan trabajar en la confiabilidad del sistema, esa expertise, esa experiencia que se va a acumular aquí en Canarias va a ser luego una puerta de entrada para otros mercados en el que, insisto, no hay la potencia que tienen las redes como en la península. Por lo tanto, el modelo está cambiando. O sea, el paradigma de mucha eólica o mucha eólica que fuera, pero la generación renovable a un precio fijo, que era el feed-in tariff, que toda la electricidad se compraba, ese modelo ya no existe, excepto Japón, que están choqueados todavía 2 años después por Fukushima y mantienen un apoyo basado en el feed-in tariff a la energía, a las energías renovables. En el mundo lo que se lleva es el modelo brasileño. Es decir, otro aprendizaje que he tenido yo hace una semana en Marruecos es que Marruecos tiene 2 modelos. Uno que es el modelo de subastas, que el parque Tarfaya está hecho con el modelo de subastas, y el parque de Azkenir es un modelo de PPA. Hay un productor eólico que tiene un contrato con sus consumidores eléctricos. Hay una serie de consumidores eléctricos, me parece que el parque de Azkenir tiene 80 megavatios, pues entre las cementeras, entre las pesqueras y alguno más, le compran electricidad a este parque eólico. Es decir, y no sé cómo no hemos sido capaces en España de avanzar en un modelo similar, tanto en subastas como en un modelo de compra directa de la electricidad generada por los parques eólicos. Es un referente, es decir, no quiero tampoco establecer ningún tipo de comparación, pero es un referente que zonas con un viento similar al canario, donde se produce la electricidad muy barata, han avanzado tanto técnicamente como económicamente en el desarrollo de modelos, y en este momento pues tienen 800 megavatios y van a por otros 800 dentro de poco. Para que nos hagamos una idea de cuando hablo de la capacidad técnica de los parques eólicos, estamos hablando evidentemente de distintos niveles. Por un lado, cuando aparece una perturbación, porque todo lo que digo de tensión y frecuencia siempre estoy hablando en condiciones de régimen permanente, pero de pronto se nos cae un árbol o viene un huracán y se rompen las redes. Eso genera
perturbaciones transitorias. Ahí también los aerogeneradores hemos sido capaces de avanzar. Esa es la respuesta que tenemos en cuanto a minutos y segundos. Luego, hay también respuestas a nivel de parque. Una de las ideas que yo le transmitía el otro día a Red Eléctrica Peninsular es que una gran ventaja que tiene la eólica es que es modular. Yo, si tengo un parque eólico de 50 megavatios, no tengo por qué parar todas las 50 máquinas, o las máquinas que sean. Puedo parar solamente una serie de máquinas, lo cual me da mucha flexibilidad a la hora de operar. Insisto que el paradigma de operación de los parques eólicos tiene que cambiar. Canarias se ha atrasado, es obvio, pero sin embargo tiene una gran ventaja, que los aerogeneradores que existan en el futuro van a ser aerogeneradores cada vez más avanzados. Como posiblemente también aprieten en el precio, esto va a ser la necesidad de operar de una forma también más flexible para adaptarse al precio de cada momento. Lo que no tiene sentido es que en Canarias, como hasta ahora, se pague en función del precio de la península. Son sistemas totalmente distintos y la operación técnica y económica tiene que responder a señales del sitio donde se están ubicados esos parques eólicos. Por lo tanto, respondemos a nivel de máquina cuando aparecen problemas de perturbaciones, fenómenos transitorios. Respondemos a nivel de parque eólico cuando aparecen problemas de más largo plazo, estamos hablando de minutos. Y otra cosa muy importante, aquí los españoles hemos sido los grandes pioneros del mundo, predecimos la producción. Es decir, todos los parques eólicos predicen la producción para el día siguiente, y lo que ocurre es que cuando más nos acercamos al horizonte temporal, o sea, si yo predigo la producción para mañana, evidentemente me voy a equivocar, pero si la predicción la hago para las próximas 2 o 3 horas, evidentemente voy acertando más. Y este es el modelo, o sea, hacer predicciones. El Alisio, yo me acuerdo cuando coordiné un ejercicio de predicción en España, y el parque que peor predecíamos era un parque aquí en Canarias, el parque de la Loma, lo que se llamaba, ¿no? Y entonces, el problema era que el alisio es un viento muy bueno. O sea, realmente el alisio no solamente es un viento de mucha intensidad, sino que es un viento poco turbulento. Las máquinas sufren menos que sufren, por ejemplo, en algunos sitios de la península con menos viento. Pero el problema es que por la tarde se juntaba el viento térmico con la caída del alisio. Esto nos generaba muchos problemas de predicción. Estoy hablando de hace 8 o 9 años. Hoy en día ya hemos mejorado mucho las herramientas de predicción y podemos predecir lo que se va a producir en las próximas horas, y esto supone la optimización de esa reserva rodante, esa generación convencional que vamos a tener que tener, que inevitablemente vamos a tener que tener preparada para los momentos en los que no hay viento. Como ejemplos, este es un ejemplo de porque mi experiencia en el sector eólico es que una de las cosas que hemos tenido son fabricantes. Es decir, yo creo que hay muy pocos sectores, en desalación también, pero muy pocos sectores donde realmente haya habido fabricantes, pero no solo fabricantes de aerogeneradores. Puede ser Gamesa, puede ser Acciona, puede ser Ecotecnia, Alstom, sino además hemos tenido fabricantes también de electrónica de potencia. Y eso ha sido, entre otras cosas, porque los códigos de red, las obligaciones que nos imponía Red Eléctrica, a la hora de analizarlas, a la hora de proponer soluciones, nuestros interlocutores eran españoles. No teníamos que irnos a hablar en alemán con Siemens, no teníamos que irnos a hablar en japonés con Mitsui o Mitsubishi, no teníamos que irnos a hablar en inglés con General Electric. Y esto es algo que yo insisto mucho cuando hablo con los responsables del Ministerio, del Gobierno. Hay una cadena de suministro que está a punto de perderse. Entonces, con todo este cambio regulatorio tan fuerte que estamos teniendo, estamos a punto de perder esta experiencia. Y aquí, por ejemplo, pongo el caso de las Islas Galápagos. Es una isla emblemática donde hubo un accidente, hubo un derrame de diésel, y entonces se decidió instalar tres aerogeneradores, y ha sido esta empresa la que ha diseñado el sistema de regulación grupos diésel energía eólica. También este ya es un caso, el caso de las Islas Azores. Aquí no ha habido que añadir un volante de inercia, pero también da una idea de que este tipo de soluciones contribuyen técnicamente, son factibles y contribuyen a una fuente de conocimientos. Y aquí se ve en esta presentación cómo la incorporación de un volante de inercia, en otros casos se incorporan baterías de ion litio, en otros hay otros sistemas, permiten evitar la digresión de frecuencia, que, como insisto, es un tema siempre muy importante. Se dice mucho, ahora vamos a cambiar de tema durante los 3 próximos minutos, y los últimos los voy a reservar para la energía eólica próxima a la carga.
se insiste mucho en que la electricidad eólica es más barata que la... Esto es obvio, ¿eh? Aquí, por ejemplo, estoy poniendo la situación que se ha vivido, se están viviendo los 160 megavatios que en este momento hay en operación en Canarias. Para que no pensemos, Canarias, con las condiciones de viento, habrá otros factores territoriales de uso del suelo, pero Canarias tiene un potencial de 1.000 megavatios que con las soluciones técnicas que he comentado es factible introducir en la red y operar los parques eólicos en esas condiciones. Si el precio medio de generar en Canarias, estamos hablando, como se ve en esta gráfica, vamos 160 euros megavatio hora, lo que en este momento están cobrando los productores eólicos, estamos hablando del entorno de los 80 euros megavatio hora. Pero lo que es más aberrante de esto es que a partir de la aprobación de la reforma, que está a punto de aprobarse, estos mismos productores eólicos van a cobrar el precio del mercado en la península, que no tiene nada que ver, estaremos hablando, a lo mejor, por ejemplo, en este trimestre, estaremos hablando de 20 euros megavatio hora. Es decir, están cobrando 20 euros cuando la energía que están desplazando cuesta 200 euros megavatio hora. Entonces, esto, desde luego, es algo que alguien tendría que parar a pensar. Es decir, ¿cómo es posible? Porque yo paro los parques eólicos, que de hecho está ocurriendo ya en la península, paro los parques eólicos, y lo que está perdiendo, no pierde todos los consumidores eléctricos españoles. Lo que estamos perdiendo son 200 euros megavatio hora. Es decir, que de alguna forma sí sería bueno que se mostrara cierta sensibilidad, porque con una reforma que se hace de forma general aquí en Canarias es totalmente aberrante. Insisto, los parques eólicos que están en funcionamiento pierden totalmente las primas, van a cobrar 20 euros megavatio hora. Si pararan estos mismos parques, el coste sería de promedio 180 a 200 euros megavatio hora. Porque esto ya lo he comentado, la eólica está bajando, las máquinas cada vez son más grandes. Aquí se ha colocado una máquina de Gamesa de 4,5 megavatios, prototipo todavía, pero esa máquina con el tiempo pues va a ser capaz de estar generando a 50 a 60 euros megavatio hora con un buen régimen de vientos. Evidentemente, influye mucho el viento, influye mucho la inversión. Ante la competencia tan fuerte que hay en el mundo en cuanto a la fabricación de máquinas, los fabricantes están bajando también el coste de la inversión. Canarias tiene muy buen viento, estamos hablando de 4.000 horas. Aquí, por ejemplo, nos hemos quedado en 2.900 horas. Si siguiéramos bajando, posiblemente estaríamos todavía en 50 y tantos euros megavatio hora. Estos son los planes que tiene Red Eléctrica y la pérdida que nosotros hemos calculado por el hecho de no desarrollar la eólica, no los 450 megavatios que vienen en el borrador de orden, sino 600 megavatios, la pérdida que estamos teniendo son en el entorno de los 200, 230, 240, bueno, sería en el 2016. Hoy en día, en el 2014, estamos hablando de 96 millones de euros. No nos podemos permitir perder 96 millones de euros con una situación de déficit tarifario que está en el entorno de los 30.000 millones de euros según las fuentes oficiales. Por último, voy a hablar de la generación próxima a la carga. Esta digamos, es más corta, es más sencilla y es más sencilla también de diseñar. Es decir, una de las grandes ventajas que tiene las energías renovables y la eólica en concreto es que yo soy un estudiante y soy capaz de diseñar una planta. Mi padre tiene tiene un predio en algún sitio y con unos mínimos datos de viento, bueno, mínimos pero fiables, datos de viento y con una curva de carga del predio, yo soy capaz de diseñar una planta eólica. Las grandes ventajas de la eólica próxima a la red es que, evidentemente, por el efecto Joule se disminuye las pérdidas, me acerco mucho a la demanda. Hay otro factor que también hay que tener en cuenta, que es la famosa reactiva. Cuando me preguntan, oye, ¿eso de la reactiva qué es? Yo siempre digo, es la espuma de la cerveza. Es decir, es bueno que la cerveza tenga la espuma justa. Si tiene mucha, deja de ser cerveza, si tiene poca, pierde personalidad. Entonces, tenemos que controlar siempre la tensión, la tenemos que controlar siempre con la reactiva. Entonces, si nos acercamos a la carga, tenemos que controlarlo mucho. Y, yo digo, la configuración de un aerogenerador
Ahora por ir un poquito más rápido y terminar. Bueno, hay distintas fórmulas de conectarlos. Aquí hemos puesto una, en el caso de una industria. Siempre en redes interiores de la propia industria. Aquí, por ejemplo, es el caso típico de una planta de osmosis inversa. Yo tengo la planta de osmosis inversa, coloco mi aerogenerador dentro de lo que es la red interior y lo que hago es hacer un neteo del consumo o, en un momento dado, en el otro caso, sería vender la electricidad a la red y comprarla. Es decir, hay distintas opciones para colocar un aerogenerador próximo a la carga. Todo está estandarizado, hay una serie de dispositivos para evitar que la seguridad de las personas que están trabajando en la red pueda verse afectada y asegurar también la propia seguridad de los consumos que no son el del aerogenerador. Y esto es un caso de por desgracia, el programa que ha hecho el IDAE para datos de viento no incluye Canarias. Entonces he cogido el caso de Almería con un invernadero, con un régimen de vientos que se vea y se hace la típica distribución de Weibull, una máquina de 100 kilovatios, de 200, perdón, de ElectriaWind y con la curva de carga, la TIR, por ejemplo, de este proyecto sale un 10%. TIR perfecta para poder realizar esta inversión. Pero aquí, claro, yo lo que señalo es decir, yo me acuerdo cuando en los años 85 en el Ministerio estuvimos analizando el caso de Las Palmas 3. Las Palmas 3 fue una planta que de alguna forma inició de forma exhaustiva la utilización de la osmosis inversa para la desalación de agua. Pero en aquel momento se debatía si utilizar los calores residuales de las ginamares o utilizar la osmosis inversa. Entonces, un análisis que yo les dije, tampoco es que falta ser muy listo, le dije al Ministerio, digo, bueno, tenemos que analizar la viabilidad de la osmosis inversa no en función del coste del kilovatio hora, no en función del precio del kilovatio hora, sino en función del coste del kilovatio hora. Hay que tener en cuenta que el kilovatio hora de Canarias está subvencionado. Y en ese caso nos salía mucho más rentable, evidentemente, aprovechar los calores residuales. Había un debate de si había que cobrarlos o no, un debate que no sé si se acabó, bueno, al acabar las plantas térmicas pues habrá acabado, ¿no? Pero realmente, cuando uno hace un análisis de viabilidad de una instalación eólica en Canarias, no tiene que pensar solamente de la perspectiva del propietario, del inversor. Una TIR de un 10% está bien, sino cuánto se mejora la economía del conjunto del país por el hecho de que esa planta esté consumiendo una electricidad más barata que la que supone utilizar centrales convencionales. Como conclusiones, la energía eólica ha venido para quedarse. Yo llevo 30 años en este sector. Estamos viviendo posiblemente uno de los momentos más complicados. De alguna forma se nos ha demonizado de males que, primero, no somos culpables. Y segundo, lo único que hemos hecho ha sido acogernos a una regulación que no se debería haber cambiado sobre la marcha. Lo que acabo de decir, en sistemas eléctricos donde existe lo que los franceses llaman la perecuación, es decir, donde todo el mundo paga la misma tarifa, está bien, pero hay que manejarse en términos de costes, no de precios, porque, insisto, los precios, las tarifas en algunos sistemas como el Canario están subvencionadas. Los ahorros para el sistema, muchas veces cuando yo digo que son 200 y pico millones, alguien me dice, te has pasado, ¿no? Sea la cantidad que sea de ahorro para los consumidores, es obvio que hay un ahorro por utilizar renovables en Canarias, supone una oportunidad de empleo local y, sobre todo, de avance tecnológico. Muchas de las soluciones que he comentado están en fase de prototipo. El aporte, por ejemplo, en Brasil, ahora cuando hemos ido a hacer parques eólicos, el gran problema no es el hueco de tensión que tuvimos el problema en España. El gran problema es la respuesta inercial, la respuesta de frecuencia a variaciones de potencia. Y es el mismo sistema, el mismo problema, el mismo reto, problema que se presenta en Canarias. Todo lo que seamos capaces de haber avanzado en Canarias, luego lo podíamos trasladar al caso de Chile. Y, bueno, esto lo he dicho también, las redes insulares son un referente y hay que aprovecharlo. Bueno, en síntesis, estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que tenemos recorrido, tenemos viento, tenemos una energía con la que competir mucho más cara y cuanto antes empecemos, cuanto antes el ministro Soria, que es canario, se dé cuenta, mucho mejor para España, para los canarios y para la tecnología y para el empleo. Y ya me corto, que si no me enrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Seña.